canción. Bien, ya estamos junto a ustedes de regreso aquí en Tu Conexión Matinal, obviamente que a través de TVR. Fíjese, póngale mucha atención a esta entrevista que estamos con la psiquiatra Paulina de Negri, quien es psiquiatra infanto-juvenil, digamos, y psiquiatra para niños y también para adolescentes. Sin embargo, en esta oportunidad la trajimos al programa para poder conversar respecto a cómo enfrentar de buena manera lo que es el cambio de hora. Recordemos que este próximo sábado 1 de abril pasamos al horario de invierno, en que nuestros relojes, cuando sean las 12 de la noche, usted tiene que ponerlos una hora atrás, o sea, a las 11 de la noche. ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Paulina, a ver, ¿por qué se ha hecho tanto revuelo en el último? Y yo te lo digo así bien sinceramente. Hace un par de años no era tanto el revuelo que existía por este tema del cambio de hora. Tú estabas acostumbrado como chilena, como chileno, a que te dijeran tal día comienza horario de verano, tal día comienza horario de invierno. Sin embargo, ahora han aparecido opiniones de expertos por muchas partes diciendo no. Nos hace mal. Cuéntanos cuál es tu opinión. Mira, yo creo que esta discusión con respecto a si hay que hacer o no el cambio de hora es de larga data, décadas. Sí. Ahora, ¿qué pasará con los chilenos que ahora sí nos preocupa y nos oponemos, o algunos apoyan, otros? Tiene que ver, yo creo, con todo lo que ha ocurrido y los cambios que han ocurrido con la pandemia, ¿no es cierto? Porque tenemos mayor incidencia de patología en salud mental, y eso significa que la población en general está más vulnerable a los cambios, a los procesos de adaptación. ¿Te fijas? Entonces, a regular el trabajo, la crianza, el sueño, el apetito. Y eso hace más difícil aún pensar en adaptarse en un cambio de horario. Yo creo que eso podría explicar, ¿no es cierto?, la reacción de los chilenos. Que ahora es más mediático, más vistoso, todo el mundo te habla en la televisión del tema. Y ahora, Paulina, ¿qué alteraciones se pueden dar con este cambio? Mira, tenemos que recordar que todos tenemos cambios físicos, mentales y del comportamiento que siguen ciclos de 24 horas. Ya. Esos son los ritmos circadianos, ¿ya? Entonces el cuerpo sabe más o menos cuándo levantarse, cuándo tiene hambre, ¿cierto? Cuándo tiene hambre en la tarde, cuándo está más atento para trabajar, si en la mañana o en la tarde, ¿cierto? Cuándo empieza a dar sueño y se tiene que acostar. Ya. El cuerpo tiene ese ritmo, sí. ¿ok? Sí. Y de repente, con este cambio de hora abrupto, el cuerpo tiene que adaptarse a hacer todo antes, o depende del cambio, hacer todo después, ¿cierto? Y se echan a andar todos los mecanismos de adaptación, que, como te digo, son físicos, son mentales y son del comportamiento. Y hay personas que nos cuesta más o nos cuesta menos adaptarse. Hay poblaciones que son más vulnerables a que les cueste más. Poblaciones, ¿cómo las dividirías? ¿Por edad? ¿Por tipo de trabajo? Yo creo que todas las anteriores. En el fondo, por ejemplo, por edad, los niños tienen ciclos más cortos, no tienen ciclos de 24 horas. Entonces, se hace difícil adaptarse pensando que todos estamos tratando, por ejemplo, los bebés que regulen el sueño, ¿no es cierto? Que duerman en la noche, que no duerman, que no se despierten en la noche. Tienen ritmos de alimentación que uno va entrenando para que tengan el ritmo adulto, ¿ya? Y ese entrenamiento se ve afectado por este cambio de horario. Ya. Por otro lado, los adultos mayores no tienen ciclos de 24 horas, muchas veces necesitan siesta, duermen menos durante la noche, ¿te fijas? Entonces, algunos se desorientan con el cambio de hora porque la luz los guía, ¿te fijas? En términos de lo que tienen que hacer frecuentemente en su rutina diaria. Entonces, esas personas, esos grupos poblacionales son más vulnerables a presentar problemas de adaptación. Lo habitual es adaptarse entre 3 y 5 días, ¿ya? Pero las personas mayores, las personas con patología... ¿Entre 3 a 5 días? Sí, pero las personas que tienen de base sintomatología ansioso-depresiva, alguna enfermedad crónica, los niños y adolescentes... Les cuesta un poquito más. De 2 semanas, 2 meses, y algunos recién regulan el sueño o todo el ritmo circadiano cuando vuelve a cambiar la hora. Oh... Y te pasas todo el periodo, todos esos meses... Con esa sensación de desfase. Oye, no te... Sí, y con toda la irritabilidad, ¿no es cierto? A veces síntomas ansiosos, insomnio. Oye, y no tiene relación con eso que mucha gente te dice, me gusta más el horario de invierno y me gusta más el de verano. Puede que te guste el que tú quieras, pero estás con un desfase igual. Sí, ahora hay que pensar que de acuerdo a la latitud del país, ¿no es cierto? Y las horas diurnas, también eso acomoda a cada persona. Por ejemplo,
un horario de verano tiene más o menos 15 horas de día de luz. Sí, claro. Entonces eso permite que los niños y las personas hagan más actividad al aire libre, ¿no es cierto? Eso significa que se cansan más, hacen más panorama y llegan como con una carga de trabajo y de pensamiento más intensa y logran descansar más en la noche, ¿ya? En cambio, los días de invierno hay menos luz, menos exposición a la luz solar, sobre todo las personas que trabajan dentro de edificios, malls, supermercados y que están expuestas solo a la luz artificial. Entonces, menos vitamina D, salen de noche y llegan de noche a la casa, llegan a hacer toda la actividad nocturna, ¿te fijas? Entonces, también uno dice, ya, pero ¿qué cosas nos favorecen en el funcionamiento diario para que nos sintamos bien? Porque normalmente estamos pensando un poco en las teorías que nos entrega el gobierno. Fíjese que hay menos luz, que hay menos asaltos, que ese tipo de cosas. Pero el gobierno no va a estar preocupado también de decirte, estén todos de buen ánimo, vístanse todos de muchos colores, ese tipo de cosas no, ¿verdad? Ahora, yo creo que sí se pueden proponer como estrategias. Ya. ¿Te fijas? Estrategias para enfrentar. Tú dices proponer estrategias gubernamentalmente, digamos, de forma masiva. Claro, como educación a la población de cómo enfrentar este cambio de horario y cómo llegar y dormir bien. Porque piensa que la deprivación de sueño genera distintos síntomas en salud mental que pueden confundirse con patología. Paulina, ¿y cuáles son los efectos más perceptibles que tenemos? Por ejemplo, si yo soy una persona que no me adapté bien, pero tampoco lo sé, porque tal vez para que te pesquisen un poco esto hay que ir al psicólogo o hay que ir al psiquiatra o a no sé qué médico, qué tipo de especialidad, para decir, no sé, algo tengo que me siento mal. Algo no me cuadra, claro. Porque para que tú mismo descubras que el cambio de horario es un poco complejo. ¿Cuáles son los síntomas que me indican que es esto? Mira, yo creo que lo primero, es pensando en todo lo preventivo, ¿no es cierto? Primero, yo creo que habría que hacer como una educación generalizada y decir, mire, no es solamente que vamos a atrasar los relojes o los vamos a adelantar, sino que esto tiene cambios individuales y cambios colectivos y hay que estar atento a si uno no logra adaptarse. ¿Y cómo uno sabe que no logra adaptarse? Porque pasa, ¿no es cierto?, 1 semana, 2 semanas y tiene problemas para dormir, despierta cansado, anda irritable, anda nervioso. Paulina, pero hay harta gente que tiene problemas para dormir. Exacto. Digamos, yo conozco un montón de gente, o sea, mucha gente. Entonces, ¿esto le haría más problemas? ¿Se le sumaría más? Claro, lo que pasa es que también en general como sociedad tenemos problemas para dormir porque las medidas de higiene... de higiene mental. De higiene del sueño. De higiene del sueño. Claro, tal vez no se promocionan con la relevancia que deberían promocionarse. A ver, cuéntame alguna medida del sueño, alguna de higiene del sueño. Por ejemplo, suspender las pantallas, televisión, celulares, tablet, lo que sea, 2 horas antes, idealmente, al menos 1 hora antes de la hora en que te quieres quedar dormido. Eso es uno, ¿ya? Evitar las comidas que generan una saciedad, así como que tú dices, estoy lleno antes de acostarse. Sino que es la que te quite el hambre nomás. Claro, algo livianito. Y si lo piensas, todas esas medidas son difíciles, porque como sociedad, ¿qué pasa? Llegamos tarde a la casa. Lo único que querías es echarte a ver una serie que te encante. Exacto, no hay tiempo libre o estás trabajando tanto que no comiste un almuerzo contundente de manera de no llegar a comértelo todo a la casa, ¿verdad? Claro. No hay posibilidad de hacer ejercicio temprano. Lo ideal sería hacer ejercicio temprano y no llegar a hacer ejercicio a las 7, 8 de la noche. Es que son las 9, tú vienes saliendo del gimnasio y estás activadísimo, así te dan ganas. Claro. Claro. Entonces, todas esas cosas... La sociedad y la forma en que trabajamos y todo, como que no estimula el higiene del sueño. ¿Y qué pasa entonces? Empiezan con los trastornos y las soluciones que tienen que ver con fármacos. Pero siempre, inicialmente, siempre son las medidas de no farmacológicas, de higiene, digamos. Ok, ahora, para que podamos avanzar en el tema, ¿cuánto tiempo te demorarías en esta adaptación? Eso, como te comento, depende de quién se está adaptando. Pero el promedio... Mira, se habla, semana. Claro, de 3, 5 días, una persona adulta normal. Un niño, 2 meses, como te decía. Otras personas, mucho más. Da la sensación, Paulina, no sé, mira, yo hasta dudo de si está bien planteada la pregunta. Cuando tú te levantas, normalmente está oscuro todavía, ¿no? Y es verano. Entonces, tú te levantas como con una sensación de tristeza.
Cuando está oscuro, tu sensación es más de tristeza. A menos que sean las 10 o 12 de la noche y estás preparándote para una fiesta. Pero cuando te levantas, en que tienes que enfrentar un día de trabajo, la calle está como sola, hace un poco de frío, está todo eso. Como que todo el ambiente te dice que no es hora de levantarse, ¿no? Claro, todo el ambiente te dice qué haces a esta hora. Se supondría que este horario de invierno, porque ya cuando nos levantemos a las 6 ya va a ser como que ahora fuera a las 7, va a estar más claro. ¿Tendría que elevarnos un poco el ánimo? Sí, tenemos que pensar que cuando empieza a oscurecer se produce la secreción de una hormona que es la melatonina, ¿ya? Que es la que echa a andar todo el aparataje del cuerpo para que uno empiece con somnolencia, cansancio, ganas de acostarse y todo. Y cuando empieza a aparecer la luz, eso empieza a dejar de secretarse. Y entonces el cuerpo dice, ya es de día, hay que funcionar, hay que despertar, ¿te fijas? Porque eso de estar triste... Y empezáis a secretar el cortisol, me tengo que ir a trabajar. Claro, voy a llegar tarde, voy a llegar tarde. Sí. Oye, Paulina, ¿y la gente que tiene algunos problemas con la salud mental, se verían más afectados? Sí, porque muchas personas que tienen problemas de salud mental ya tienen alterado su ritmo circadiano normal. ¿Te fijas? Y están en un proceso de adaptación o ya se adaptaron de acuerdo al tratamiento que tienen. Entonces ahora le vuelves a alterar su ritmo. Le vuelves a alterar el ritmo, pero también en una semana volvería a estar regulada la persona. Sí, en teoría, pero también cada persona tiene distintas como capacidades de adaptación. Ya. Hay algunas que les cuestan más, otros menos, que son más rígidas, más estructurados. Oye, Paulina, ¿y podrían desatarse algún tipo de enfermedades? Mira, tal vez estoy tomando un punto un poco exagerado de alguna película, no sé, que se te convierte en el hombre lobo, pero ¿existiría una fórmula en que se te desate una enfermedad realmente grave o compleja? No sé si grave para morir, pero bien compleja por el cambio de horario, o que intentes, o que te influya en un pensar en un suicidio, en un estar muy alterado y llegar a golpear. Un tipo de... Yo creo que, como te comento, si hay personas que ya tienen una carga de patología en salud mental o que a lo mejor no es el trastorno completo, pero síntomas, y empiezan con dificultades, que no descansan, que no se sienten adecuados en el funcionamiento, hay que pensar que las personas que no se adecúan al ritmo circadiano nuevo pueden tener problemas de productividad en el trabajo, sintomatología depresiva asociada a eso mismo, problemas de atención, sentirse ineficiente, ansiedad, ¿te fijas? Entonces, si tú estás toda una temporada así, efectivamente puedes tener problemas en salud mental que ya configuren un trastorno y que requiera tratamiento. Oye, y otra pregunta que me surge de esto que te dije, si la depresión también se puede desatar. Hay algo que se llama maníaco depresivo, ¿verdad? ¿Cierto? Y puedes entrar en una etapa maníaca también, porque siempre hablamos de la depresión. Oye, que hay poca luz, que tengo pena, que no sé qué. Pero puedes entrar en una etapa maníaca, digamos, no sana mentalmente, pero claro, al contrario de la depresión. Mira, esa es una pregunta que hay que pensar que está dentro de los trastornos afectivos, la depresión, que se llama unipolar, que es la depresión típica que uno habla, o la depresión bipolar, que es lo que antes se llamaba depresión maníaco-depresiva, ¿cierto? Que están los dos polos. Para que eso se desencadene, se necesita mucho más que un cambio de horario. Ya hay factores genéticos, ambientales, sistémicos, etcétera. Entonces, esa pregunta muchas veces es como reduccionista pensar que solo el cambio de horario podría gatillar eso. Es un conjunto de factores como la tormenta perfecta, ¿te fijas? O sea, que el cambio de horario viniera a poner un elemento más, una característica más. Y que justo en ese momento no recibió la ayuda de su médico tratante, la familia no lo acompañó, el Estado no lo educó. Te fijas como todas las cosas que pueden prevenir el desarrollar una patología en general. Perfecto. Oye, bueno, y finalmente, cuando estamos hablando de esto, ¿qué recomiendas tú al gobierno, a las autoridades, a las personas que están viendo el programa? ¿Cuál sería tu recomendación, digamos, para que nos viéramos lo menos afectados? Es que me gustaría que también lo pudieras poner en esta balanza de lo que el mismo gobierno dice. Hay menos asaltos, hay más seguridad, la gente está con más luz en la calle. ¿O piensas que es más importante ver el tema de la salud mental?
Yo creo que para tomar una política de Estado hay que, ¿no es cierto?, evaluar todas las variables, ¿no es cierto? La salud es un factor muy importante, pero también, ¿no es cierto?, la energía, el ahorro de energía, la parte económica, la seguridad, ¿no es cierto? Todos los departamentos del gobierno verán, los ministerios verán, ¿no es cierto?, qué opinan al respecto. Ahora, en términos de salud, yo creo que lo mejor que puede hacer el gobierno es educar. Decir, esto va a pasar. Por ejemplo, si es una medida que ya está tomada, ¿verdad? Porque no la estamos discutiendo, ya fue decretado, esto va a ocurrir. No, claro. ¿Te fijas? Claro, pero mediáticamente se discute. Ah, bueno, sí, perfecto. Pero, por ejemplo, podría ser, a mi juicio, podría ser educar y decir, el gobierno, ¿cierto?, tiene esta propuesta, este cambio de horario va a ocurrir. Usted, para evitar los trastornos de adaptación, lo que puede hacer es empezar el ajuste 4 días antes. 15 minutos antes se acuesta, 15 minutos antes come. O sea, que el gobierno te recomendara. Por supuesto, que te eduque y te diga 15 minutos, después media hora, después 45 minutos y te llega el cambio de hora un poco más adaptado. ¿Te fijas? Sí, claro. Tome luz durante el día, salga a caminar por lo menos media hora. Lo típico que es difícil de realizar, pero por lo menos que te lo digan. Lo mismo que te comentaba, no hacer ejercicio en la noche, evitar la alimentación contundente, cosas que favorezcan la adaptación. Uh-huh. Si usted piensa que es una persona que es más vulnerable, ¿no es cierto?, y no se ha controlado porque tiene una enfermedad crónica o en salud mental, hágalo. ¿Te fijas? Como bien. Chequéese, claro. Paulina, ¿por qué tenemos la tendencia, me salgo un toquecito del tema, ¿por qué tenemos la tendencia a que nos diga el gobierno lo que tenemos que hacer y no se nos ocurre solo buscar la información? Porque no, es que no me lo dijo el presidente. Ah, entonces no me vacuno porque no salió la ministra de Salud recomendando. ¿Por qué tenemos esa tendencia? Mira, yo esa pregunta la encuentro súper interesante porque yo siento que el modelo en general en Chile es como paternalista. ¿Te fijas? La población escucha, ¿no es cierto?, a el presidente, los ministros, quien sea, y entonces hace. O a un artista. Claro. Un artista que hace tal cosa, la dieta o no sé qué, yo sigo. Pero ¿cómo no se me ocurre a mí buscarlo? Pero, pues eso también tiene que ver con la educación. Ya. La educación, antes el profesor lo que decía, ¿no es cierto?, era ley y los alumnos tenían que callarse y aprender. Claro. En cambio, hoy día la educación está en que cuestionemos. Los niños tienen que opinar, proponer, comunicar, ¿te fijas? Criticar. Eso es lo que queremos que nuestros niños hagan hoy día desde la educación. Y entonces esos efectos del cambio del paradigma de la educación lo vamos a ver, ¿no es cierto?, en las próximas décadas, y entonces a lo mejor a la población se nos va a ocurrir, oye, ¿sabes qué? Hagamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esto sea mejor? O al revés, es decir, ¿sabe qué? Señor presidente, ministro, profesor, quien sea la autoridad, yo creo que esto lo podríamos hacer distinto. ¿Te fijas? Y que las necesidades salgan desde la población de una forma. Ahora, Paulina, hay otro tema ahí con el tema de las opiniones. Porque yo creo que podamos, y es porque yo creo, porque me consulté de mi lado derecho a mi lado izquierdo, sin preguntarle a ningún experto, es porque yo creo. ¿Me entiendes? Un poco incide en todo que te eduques, ¿verdad? Por supuesto. Y que en el fondo tus fuentes de información, tú puedas medir la calidad de la fuente de información, ¿no es cierto? Como eso es súper importante. Ahora, algo tú me habías comentado que tiene que ver como con la seguridad, ¿no es cierto? Con la seguridad. Ahora, si tú me preguntas a mí, si tenemos problemas de seguridad porque está oscuro, ¿qué tenemos que hacer? Iluminar las calles, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Paulina, y antes de retirarnos, ¿esto va a incide, qué sé yo, en lo que es el rendimiento escolar o la productividad? Sí. Los niños o los adolescentes que no descansan, que les cuesta levantarse, que sienten que llegaron al colegio pero el día no ha empezado en realidad, tienen problemas de atención, de concentración, andan irritables, y piensa eso en un curso, 30, 45 niños con el mismo desfase y una profesora que también lo está viviendo. Entonces es difícil, y en los grupos de trabajo también, baja la productividad, tenemos a lo mejor un jefe más irritable, no sé. La próxima semana deberíamos encontrarnos un poco en la sociedad chilena, por lo menos, con este problema en varios lugares, en varios colegios o trabajos, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Ok, Paulina, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Que estés muy bien y gracias por la explicación. Gracias. Ya, señor director, nos vamos entonces a un pequeño corte, y regresamos con más Tu Conexión Matinal aquí en TVR. No se vayan.